CAP Fiscal Sin Filtro, impuestos, defensa y estrategia fiscal. CAP Fiscal Sin Filtro, con Juan Luis Cruz Santos. Bienvenidos nuevamente a CAP Fiscal Sin Filtro y estamos nuevamente con Penny. ¿Cómo estás, Penny? Bien, Juan Luis, gracias. Qué bueno, qué bueno. Fíjense que, déjenme les comento, ¿desde cuándo empezamos a dar los cursos de la ley antilavado? Pues fue 2014, 15, sí. Bueno, cuando se dio la ley, pero al menos en CAP Fiscal estuvimos como que un tiempo sin tomarlos en cuenta, incluso creo que tú. Sí, yo creo que tendrá como unos 3 años que empezamos Bueno, ya a darlos más formalmente. ¿A dónde voy con el comentario? En los últimos años ha llegado al despacho ya pues, varias multas de Hacienda por no haber cumplido con sus obligaciones en materia de la ley antilavado. ¿Cuál es la intención del día de hoy? Que Penny nos ayude a tener claridad en qué es lo que nos pide la autoridad fiscal cuando lleva a cabo las verificaciones. Básicamente, pues dos cosas en donde han impuesto varias sanciones. Uno, pues obviamente lo relacionado a los avisos, y dos, con los expedientes. Entonces, cuando las autoridades llevan a cabo estos actos de verificación, ponen mucho énfasis en esto, en la integración de los expedientes, en la cuestión del beneficiario controlador que ya platicábamos, en los clientes, platicábamos en los cursos clientes relacionados a la industria automotriz, que ahorita vamos a platicar de esa situación también, pero vuelvo al punto. La intención del día de hoy es que tengamos perfectamente bien armados nuestros expedientes para cuando se lleva a cabo la inspección, porque repito, esos son de los puntos medulares que la autoridad fiscal pone énfasis en cuanto a si no lo tienes, se te va a imponer una sanción. Entonces, ¿cómo se debe integrar el expediente? Y ese tema que hemos platicado, la incomodidad de los clientes, el hecho de ya ser invasivo en la pregunta o en pedir la información y la habilidad que deben tener quienes piden esa información, porque si no, dirían por ahí, se puede quedar hasta la venta. Si no tenemos ese tacto, si no tenemos esa habilidad de estar recabando la información, y repito, en el momento que se vea invasivo nuestro cliente va a decir, o sea, si me vas a estar preguntando tanta información, pues prefiero mejor no comprar o no llevar a cabo la operación. Entonces, Penny, de entrada, en términos generales, ¿cómo debe estar integrado ese expediente que prevé la ley antilavado? ¿Y cuáles son las recomendaciones, repito, que debe tener pues todas las empresas, sobre todo agencias de automóviles, a lo mejor algunas joyerías, a lo mejor algunas constructoras, en cuanto a la información que debe recabar, repito, para integrar el expediente? Mira, Jolis, yo creo que esta ley desde sus orígenes tiene un principio, y el principio es conoce mejor a tu cliente. ¿Por qué lo debes de conocer mejor? Porque no sabemos si el recurso con el que te va a comprar la cosa sea un recurso que provenga o no de un ilícito o de un financiamiento al terrorismo. Entonces, en la medida en la que tú lo conozcas mejor, pues vas a saber a qué se dedica, en qué trabaja, qué hace, ¿no? Y cómo es él, ¿no? Así como en la canción, ¿no? Entonces vas a saber un poquito más de él, de su entorno, y vamos, si tiene, a ver, incluso si tiene hasta la capacidad de hacer esa adquisición, porque hay ocasiones, por ejemplo, en el tema automotriz, de que hay gente que compra cierta gama de vehículo, pero incluso, a ver, el vendedor me lo ha comentado, me dice, pues es que Penny, pues no entendemos de dónde lo va a pagar, porque incluso lo va a pagar casi en efectivo, pero pues como que de dónde, ¿no? Si un vehículo de 2 millones de pesos, dice, pues si a lo mejor llegó en un Chevy, ¿no? Por ejemplo, pues de dónde, ¿no? Digo, aunque conociéndolo, a lo mejor te das cuenta que tengo un cliente que es de bajo perfil y anda en un vehículo muy compacto porque la empresa está en Iztapalapa. Entonces, si yo no voy a llegar a Iztapalapa en un Audi, por ejemplo, en un Mercedes, porque pues me bajan en una avenida. Pero bueno, vamos entendiendo el por qué, pero en ese filtrarlo, en ese conocerlo mejor, en esas preguntas, pues vamos entendiendo si hay congruencia en la operación. Entonces, algo que trae esta ley es que debemos de generar una especie como de modelo donde a través de esa información que cada quien preguntará, en esa información tú puedes tener certeza, cierta certeza, no va a ser al 100, pero cierta certeza de que la operación pudiera estar o no vinculada a un ilícito. Porque, a ver, algo que yo siempre he dicho es que todos lavamos dinero, Juan Luis, y la gente se espanta y se me ofende,
Pero a ver, vamos a ser francos en esto. Yo creo que todos en este momento, algún recurso que traigas ahí en tu cartera, a lo mejor no tienes cómo comprobar el por qué tienes ese recurso en tu cartera. Y ese elemento oculto, ese elemento misterioso, es lo que empieza a generar como esta serie de parámetros a este universo paralelo de la ley antilavado, que ya no va a ser tan paralelo. Entonces, hace poquito les ponía un ejemplo. A ver, imagínate que es tu cumpleaños y te regalan, en lugar de regalarte un regalo, ¿no? Te dan un sobrecito con dinero. No sé en tu casa, jóvenes, pero en mi familia, a mi mamá, a mi abuelita, así, como que nunca les ha gustado regalar así cosas, prefieren regalarte dinero. Y ya me acostumbré a que me regalen Perdón, dinero. en las bodas Sí, ya ves lo que te pegan, ¿no? te pegan, ¿Sí? sí. A ver, y tú sabes si ese dinero es producto de un ilícito o no, si ese dinero ya pagó impuestos o no, o de dónde salió esa lana. Y a lo que voy es que ese es el punto. O sea, a ver, todos contamos con ejemplos de elementos misteriosos en nuestros recursos y no todos están vinculados a un ilícito. El tema de preguntar es cerciorarnos, ¿no? Y yo de, ay, qué bonito, gracias, ¿no? Como tú bien dices, en la boda, no, pues ¿quién estuvo en la boda, no? Bueno, pues es que mis tíos y son carpinteros y todo, pero pues imagínate que se coló como las bodas, ¿no? Que luego se cuela gente, ¿no? Y pues ahí sí, quién sabe, ¿no? El punto es que al conocernos mejor es como podemos determinar si establecemos o no algo que en la ley antilavado se conoce como relación de negocios. O sea, y la intención es que antes de establecer esa relación, pues tú te cerciores, tú lo conozcas. Es como cuando te vas a casar, que de repente mi Juan Luis me da muchos tips, porque me dice, a ver, Penny, no, a ver, ponte busa, pregunta esto, pregunta aquello. Pues sí, porque de repente nos gana el sentimiento, pero pues les voy a recomendar una película, a ver, que está ahorita en cartelera, que se llama Amores Materialistas, Sí. que trata mucho de eso. A ver, ¿qué puede más, el amor o el dinero, no? ¿Por qué se va a casar uno? ¿Por amor o por dinero? Y no importa la decisión que tomes, o sea, el tema es que seas consciente de cuál es la intención. Entonces, aquí, si la intención es establecer una operación comercial, partimos del hecho de que hay información que no vas a tener incomodidad en platicarme. Ahora, el secreto es cómo lo preguntas, Juan Luis, porque si de entrada te vuelves así como muy estricto, o a ver, no, y es que lléname esto, y ¿por qué no me das el documento? O sea, si te pones como muy a la defensiva en ese sentido, pues sí vas a generar resistencia en el otro y va a pensar, dice, bueno, ¿por qué está tan preguntón, no? De repente hay gente que asocia esto a veces a cuestiones donde diga, bueno, ¿y qué pasa con esa información que a lo mejor tú me preguntas y que cayera en las manos equivocadas, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor al rato me están distorsionando, me están hablando de que tengo un paquete, de que tengo una operación en el banco que no tuve, etcétera, etcétera. O sea, sí se presta para eso si no tenemos un control. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si lo hacemos mediante una charla donde a través de una plática te voy haciendo preguntas y en el diálogo, por ejemplo, si tú me dices que tienes 2 hijas, ay, ¿qué crees? Yo no tengo una hija, pero tengo una perrita y le encantan los niños. Entonces, en la plática empiezo a extraer cierta información que me va indicando cómo es Juan Luis. Y que Juan Luis, pues está casado, que tiene una familia, y que se dedica y que vive. Entonces, es mucho de la estrategia que aplican los bancos. En el blog de Control 2000, yo les colgué el manual de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos da muchos tips de cómo los bancos le hacen para sacarte la información, y una de las herramientas clave es conocerte en persona. Es decir, yo puedo tener que a través de las redes sociales, a lo mejor tú me contactaste por Zoom, me mandaste por correo tus documentos, eso está perfecto, me ayudas mucho con tema de traslados, pero sí hay un momento donde necesito saber realmente quién eres tú. Sobre todo, Juan Luis, porque, por ejemplo, no es lo mismo que cuando llegas a comprar un patrimonio, un vehículo, no es lo mismo que llegues tú solo a que llegues acompañado. Y entonces mi obligación a veces es, pues, así como la charla, bueno, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y por qué vienen juntos? Y es para establecer, por ejemplo, si hay una relación familiar, donde pues entienden, ¿no? Que a lo mejor es una decisión en pareja, o por ejemplo, de las preguntas complicadas, que es cuando alguien va a pagar la operación y no es precisamente el cliente, sino es un tercero, bueno, ¿y qué vínculo tiene el tercero? Por ejemplo, digo, ya ven que yo no tengo clientes normales. A una de mis clientas le secuestraron a su hijo. Y lo que pedían los secuestradores, aparte del dinero, pidieron 3 vehículos y ellos la acompañaron a ella a adquirir esos vehículos. Caray. Con la intención de que si decía algo o hacía,
mataban al hijo. Entonces, en una de las agencias donde ya la conocen, se dieron cuenta del nerviosismo con el que llegó ella, y aparte se les hizo raro, ¿no? Porque pues compraron un vehículo casi casi de contado y como que ¿por qué, no? Y casi casi para darle las llaves a los otros, ¿no? Pero ya después ella pudo explicar la situación. A lo que voy es que incluso hay preguntas clave que en las empresas de seguro están acostumbrados a ver con qué velocidad contesta ciertas preguntas. Yo creo que es muy normal que la gente cuando firma un contrato diga, bueno, voy a preguntar o voy a averiguar o voy a pensarlo, ¿no? Pero pues ¿cuánto es el tiempo prudente? Porque a veces eso de pensarlo es porque voy a preguntarle a alguien más, y ahí es donde tenemos un beneficiario final o un propietario final de la operación. Nuestro trabajo no es convertirnos ni en la CIA ni en el Ministerio Público, pero sí entender cuando la operación tiene cierto riesgo porque es parte de lo que integramos en el expediente. Es decir, nosotros hacemos las preguntas de rigor para llenar ese aviso y todas las preguntas o todo lo que contestamos en ese aviso requiere un documento que certifique pues que esa información que me dijiste es lo que estoy poniendo acá y eso es lo que realmente integra el expediente. ¿Qué tan choncho, qué tan flaquito puede estar? Dependiendo de la operación. No es lo mismo una operación ocasional donde a lo mejor tú nada más compraste, no sé, un anillo de diamantes, ¿no? Que a lo mejor rebasa el umbral de los 90 y tantos mil pesos, a una operación como es la compra de una propiedad, por ejemplo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque en la compra de una propiedad a lo mejor te voy a ver varias veces, ¿no? En lo que vas pagando, en lo que escrituramos, en lo que hacemos varios trámites. En la compra de una joya, pues es nada más porque llegaste ahí, compraste el artículo y te vas. Entonces, necesitamos analizar con qué habilidad extraemos esa información, porque lo que yo necesito es la evidencia. Entonces, no es lo mismo que a lo mejor me pidas todos los documentos y me los lleve a sacarles copia, a que a lo mejor entre lo que vamos charlando, me vas dando la información, yo tengo por aquí alguien que me ayuda y pues se encarga de digitalizarla y ya te lo devuelve, tú no lo percibes porque mientras te estoy invitando un cafecito, un tecito en lo que platicamos y la charla se vuelve una charla más que en un interrogatorio judicial, se vuelve una charla donde a través de la información voy midiendo qué tan riesgosa no puede ser la operación. Pero eso, ¿quién lo mide? Lo mide la persona que hace la entrevista, lo mide el vendedor, por ejemplo, en este caso, y por eso la ley antilavadora exige que nos capacitemos, Juan Luis. Porque no es poner a cualquier persona a pedir datos o como gendarme, ¿no? Sino es hacer esto de esta manera en la cual ya conociéndolo, el vendedor, por ejemplo, a mí me enseñan mucho los vendedores porque ellos me dicen, mire, Penny, yo ya sé si alguien va a comprar o no un vehículo. Desde cómo llegan, yo ya sé quién me va a quitar el tiempo, nada más quiere como preguntar, y yo ya sé quién va a comprar. Bueno, ¿por qué no aprovechar esa experiencia del conocimiento del mercado del vendedor y capacitar a alguien así como él para tener como esta clase de interacción? Entonces, es como encontrar a la persona adecuada porque lo que alimenta esto son los datos, pero es cómo obtenemos esos datos también. Sí, porque al final del día, cuando uno pregunta de manera directa, hasta parece hasta agresivo. Ujú. O sea, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Para quién es? O sea, y como tú lo dices, el vendedor, pues ya tiene esa habilidad, ya identifica perfectamente. Entonces, cuando, ahorita que mencionaste la reforma de la ley antilavado que ya hemos platicado, es lo que me ponía a pensar, oye, esta capacitación a quién debe ser, o sea, los cursos que nosotros damos a los contadores, a los abogados, a los dueños de las empresas, o bien al quien tiene el contacto directo con el cliente, porque muchas de las veces ninguna de esas personas tienen el contacto directo, saben de la obligación, saben de las consecuencias jurídicas, saben de los requisitos, pero volvemos al punto, no tienen ese contacto directo con el cliente, y si no bajamos la instrucción de manera adecuada, vuelvo al tema que platicaba al principio, se puede caer hasta la venta. ¿Por qué? Porque no tienes ese tacto. Exacto, no, pero a ver, es que incluso, digo, a lo mejor para estos temas de la ley antilavado sí estamos hablando de que es obligatorio tener el expediente, porque a ver, esta es la cuestión bonita de la ley, y digo bonita porque ya encontramos un poquito más lógica en cuanto a, bueno, ¿y por qué tanta preguntadera, no? El tema es filtrar a la persona y en el preguntar y preguntar, pues tener mejor conocimiento del cliente para cerciorarnos de que el dinero no proviene de un ilícito, eso lo entendemos, pero
a pesar de tantas preguntas, puede ser que sí, porque a ver, tú te puedes enfrentar a que a lo mejor alguien está suplantando la identidad de otra persona. Y sí te está presentando un pasaporte o una identificación, pero pues es un tercero que se está robando los datos. Y eso ya no está en tu control, Juan Luis. Eso no, pues hay gente que me ha preguntado, oye, Penny, ¿y existen cursos, por ejemplo, para identificar que un documento oficial pues es clonado, es falso? Sí, claro. Y hay cursos que se los dan a las aerolíneas a la gente que trabaja en aeropuertos, pero ya es como mucho invertirle, ¿no? Digo, tampoco es para tanto, digo, no nos vamos, te digo, no vamos a volver a una policía, ¿no? Una policía Ahí, investigadora. no, pero a lo que voy es que, bueno, establecer en qué momento está o no en tu control. Por ejemplo, la ley antilavado y desde la versión viejita trae una disposición, vamos a suponer que alguien llega a comprar una joya, ¿no? Por ejemplo, en estos hoteles de Cancún, que de repente ya ven que los spring breaks, entre el alcohol y todo, pues hay gente que se aloca y ya se quiere casar ahí, ¿no? Y, ay, voy a proponerle matrimonio y en este momento, y bueno. Entonces imagínate que pues si llegan a comprar la joya y todo, rebasa el umbral, pues le tenemos que pedir preguntas, pero pues el otro no trae nada en ese momento, o sí trae una identificación, pero pues se ve ahí media borrosa, media turbia, media, no sé. Y entonces, por ejemplo, algo que trae la ley es que tú puedes preguntarle o pedirle a la persona 2 referencias personales o comerciales, según sea el caso, verificar que sean reales esas referencias y a lo mejor no te entregó identificaciones ni nada, pero con las referencias pasas el filtro. Es decir, el punto es, ¿sabías con quién estabas tratando? ¿Te dio información o no te dio información? Porque el síntoma es que si no te quiere dar información es porque algo oculta. ¿Cuál es la diferencia, Jolis? A ver, que hay gente que oculta algo, pero no precisamente porque sea un delincuente, es porque a lo mejor es un pecador y lo que no quiere es que le caigas ahí en la movida. Con un tercero, pues sí, pero entonces hay que aprender a entender la diferencia, ¿no? Y tener el criterio de también cómo lo tratas al pobre, ¿no? Porque, pues si también se siente amenazado en ese momento, pues tampoco te va a comprar, ¿no? Decir, no, pues al otro le van a ir con el chisme. A ver, imagínate, o sea, el poder ahora de tanta información, de los algoritmos, en manos de una esposa desesperada. O sea, ¿Se acaba el híjole, matrimonio? no, déjate de que se acabe el matrimonio, o sea, se va a poner esto, pero intenso al momento. O sea, imagínate el cerebro detrás de toda esta información. Yo tengo anécdotas interesantísimas del repositorio, Juan Luis. Interesantísimas. De que ya ves que en los comprobantes de colegiatura aparecen los datos del niño y aparece la CURP del niño. Pues no, una clienta que estábamos llenando la declaración anual del marido no descubrió los datos del hijo, que finalmente sí era hijo de él, y quién era la mamá, y que la mamá vivía en Pachuca, a través de la CURP y de que se puso a buscar en RENAPO la información, que venía en un CFDI que no sé por qué ella consultó del repositorio. O sea, tipos, o sea, seguimientos así, ahora elévalo al cubo y así va a ser. El punto aquí es, a ver, ese expediente es muy importante que tú lo integres con la información, pero a ver, la parte interesante es que en persona moral, ok, la empresa se llama tal, por ejemplo, una empresa que compra un vehículo, no sé, la empresa Amex, ¿no? Va a comprar el vehículo. En otro programa platicábamos sobre el beneficiario controlador. Bueno, parte de lo que nos pide el expediente es que tú le preguntes al cliente si tiene conocimiento de que exista un beneficiario final en la operación. Tú tienes que preguntarle y tienes que preguntarle por escrito. O sea, él te tiene que firmar sí o no. Vamos a ser honestos en esto. Cuando tú le preguntas a cualquier cliente, oiga, ¿tiene conocimiento de la existencia de un beneficiario final? Por default te va a decir que no, porque ni sabe qué es esta figura. Lo que te iba a decir. Entonces, ¿Y o eso, sea, y eso no, con qué se come? no, y te va a decir no, y pues no, y le firma. Sin embargo, a ver, ¿por qué se tiene que capacitar la gente? Porque, por ejemplo, si yo soy la encargada, ¿no? En la agencia de vehículos, yo sé que aunque la empresa, aunque tú me firmes que no, yo sé que tú tienes un beneficiario final que es tu representante legal, que es tu administrador único. Entonces, aunque tú me firmes que no, yo te voy a pedir datos de ese administrador único. Aunque tú me digas que no, porque yo sé que por default, por esta nueva definición, pues detrás de la persona moral, pues hay una física, ¿no? Que es quien controla los hilos. Entonces, por eso es importante la capacitación, porque en este sentido, entre mejor integres el expediente, vas a ayudar a entender mejor cómo fue la operación. Ahora, ¿qué pasa si el cliente no te quiere dar el dato? ¿Qué pasa si hay alguna alerta de que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, hay gente que de repente te quiere pagar rentas adelantadas de un año, que tampoco es un crimen, ¿no?
El punto es preguntar por qué. Ah, bueno, es que te las quiero pagar adelantadas porque es una estrategia fiscal, ¿no? Quiero ahorrarme el IVA, lo que sea. Ah, ok, entonces vamos encontrando una definición, una razón, y fluimos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no me das explicaciones, si no me das información, si a lo mejor la información que me das pues no es congruente o es falsa, lo que sea? Es parte también de lo que integramos en el expediente. Y entonces hay una cosa en los avisos que se llama avisos de 24 horas. Esos se llenan cuando ocurre algo raro en la operación o cuando no me das la información o no me das la información completa. Entonces, es mandar el aviso con una alerta y entonces ahí digamos que la empresa o la persona moral, el que vende, se cura en salud porque dice, bueno, yo le pregunté, pero no me quiso decir o no me dijo bien y yo ya, pues ya nada más te doy la información de lo que sí me dio. ¿Cuál es el inconveniente, Juan Luis? Que conocimos en Hermosillo una contadora que cuando le explicábamos lo que pasa con estos avisos, la contadora se nos espantó, porque decía, es que yo trabajo en una agencia que vende trailers y hay muchas personas físicas que compran un trailer y que no me quieren dar toda la información. Y yo la verdad es que no tengo tiempo de estar leyendo con ellos y manda creo que el 80% de sus avisos con alerta. Ajá, entonces, ¿por qué le entró la culpa? Porque dice, es que yo no sabía que al mandar un aviso con alerta, es que ya le estoy poniendo un post-it al aviso diciendo, pues aquí tengo un sospechoso. Cuidado con esto. Aguas con este, ¿no? Y entonces ese a lo mejor es el inconveniente, pero de que, a ver, no estamos obligados a lo imposible, eso es cierto, pero sí tenemos que dejar evidencia de que por lo menos tenemos un control, un sistema que permite preguntar información y constatar lo que preguntamos. De lo contrario, se puede presumir que ni preguntaste, que te vale, que no filtras, y entonces al que sancionan es a ti, porque no te cercioras de eso. La cosa peligrosa con la reforma de ley es que si nosotros observamos alguna situación sospechosa, aunque no se lleve a cabo la operación, tenemos que mandar el aviso de que algo raro ocurrió, aunque no te hayan comprado. Eso va a complicar mucho las cosas porque si no capacitas a la gente, reitero. O sea, mandar un aviso de una operación que nunca se llevó a cabo. Exacto, nada más indicar, pues llegó, preguntó, pero pues ya no compró. Pero ¿quién preguntó? Pero ¿cómo dijo que se llamaba? Y eso lo va a complicar muchísimo. ¿Por qué? Pero a ver, otra vez, perdón que te interrumpa. Platicábamos, si se vuelve un complicado el hecho de que me interesa comprar este vehículo, esta joya, cuando, y estoy más que animado, cuando si no tienen el tacto, la habilidad para poderme preguntar o solicitar información, otra vez me pongo a la defensiva. Cuando, ¿cómo hacerle si definitivamente ya no voy a llevar a cabo? O sea, nunca hubo ese intercambio de información. Me interesó, sí, pero empezaste a preguntarme muchas cosas, ¿sabes qué? No? ¿Qué información vas a dar de mí? ¿Viene una persona con tales características o cómo? Es que eso es lo que va a venir en las reglas. Porque a lo mejor platicabas en su momento de un ejemplo que se llamaba Luis, ¿qué? ¿Tu pretendiente? Luis Francisco. Pancho. ¿Con quién tengo Luis? Con Pancho. Y así se quedó, con Pancho o Paco, como quieras, y así estuvo el trato de la joya del carro. Pero nunca supiste que efectivamente, ¿cómo me llamaba? Luis Francisco, o nada más me gustó que me dijeran Pancho o Pareco. Exacto. Entonces vas a mandar información incompleta, incorrecta y a veces, no sé si llamarle falsa, pero pues que no le va a dar, no van a dar elementos para que realmente se tenga un expediente y diga, mira, esta persona. O sea, no le veo sentido, pues. Es que es a lo que voy, por eso es peligroso cuando esta clase de disposiciones están a cargo de alguien que no sabe realmente de lo que estamos tratando. Es más, a ver, hablando o sea, mucho de esto lo coordina la Unidad de Inteligencia Financiera. Y ellos deben de basarse en las recomendaciones del grupo de Gafi, en este caso, para saber hasta qué punto sí te sirve o no la información. Yo quiero pensar, a reserva de que no se han publicado las reglas, yo quiero pensar que va a ser en los casos donde sí a lo mejor se establezca una relación de negocios, donde sí a lo mejor ya se tenga a lo mejor un contrato firmado y a lo mejor ese contrato dijeron mejor no, o lo cambiaron, que eso es muy común en el sector inmobiliario. Que de repente el contrato de compraventa o la preventa te la firma una persona y ya la escritura sale en nombre de otra. Quiero pensar que a lo mejor para casos así. Por eso es importante el criterio del que obtiene la información. Es decir, a ver, también me ha pasado ejemplos donde llegan a la agencia de autos a llevarse los vehículos
con el dinero en efectivo y no te están preguntando de que porque se los van a llevar. O sea, ya sé que se los vendas o no. Y no te vas a poner con este tipo de gente a cuestionarlos, porque al rato tú no es el que no amaneces, ¿no? O sea, o acabas hecho pozole. Entonces, no es tampoco ponernos en ese nivel de riesgo. Es decir, es entender hasta qué punto es correcto preguntar y cuando no tienes la información, pues nada más dejar asentado el por qué no tienes ese dato y punto. Eso es más que suficiente. Pero tener el criterio también para saber, por ejemplo, esa clase de operaciones donde a lo mejor llegó, se sintió incómodo, ya no quiso comprar, bueno, pues dejarlo ahí o sea, no entrar como tampoco ser como un soplón en el que te sientas tan presionado en que, ay, entonces vamos a integrar o vamos a decir que, pues dijo que se llamaba Luis, pero no era Luis, y no, o sea, ¿para qué meterse en camisa de once varas? El entender el alcance de esto y entender hasta qué punto es congruente o no, creo que nos va a ayudar a tomar esa clase de decisiones para no incomodar de más o también para no presionar en cuanto a obtener la información desde un inicio. Es decir, si tú ya sabes que la operación es de contado y es en el momento, porque van a comprar en ese momento el reloj o la joya, pues en ese momento a llegarte de la más información que necesites. Pero a ver, eso es algo que también trae el aviso, Juan Luis. El aviso incluso te dice, a ver, yo te voy a preguntar más a detalle cuando yo sé que se va a firmar un contrato, cuando yo sé que es una operación que se lleva tiempo, pero si es algo ocasional, pues tampoco no te voy a pedir así como, a ver, ¿a qué se dedica? Y pide la constancia y situación fiscal. Es como el caso de los médicos. Ya ves que hay gente que no le devolvieron que porque el médico estaba en opinión negativa. A ver, a mí hace poquito me operaron. A ver, ¿tú crees que voy a llegar con la doctora? A ver, doctora, pero a ver, antes de que me quite la bola, ¿tiene su constancia de situación fiscal? ¿Tiene la opinión positiva? Porque si no, mejor no. Obvio que no. O sea, hago la operación y se acabó. O sea, no hago más preguntas. Yo creo que aquí recae más bien en cómo entrenes al personal que se allega de esos datos y saber como que, por ejemplo, hay un programa, hay una aplicación que se llama Check ID. Esa aplicación, nada más que tiene costo, ¿no? Tiene pruebas gratuitas, pero tiene costo. Y está padrísima, Jolis, porque tú metes la CURP o el RFC de la persona física. Es más, aunque no tengas la CURP, o sea, con los datos, te busca. Entonces te dice si la persona física sí es contribuyente, si no es contribuyente, si está en el Seguro Social, cuántas semanas ha cotizado en el Seguro Social. Te investiga todo. Ah, caray. Y esa la ocupan la gente de recursos humanos, porque ya ves que luego los trabajadores es un lío, ¿no? Que es que tienen 3 números de seguro y no sé qué. Entonces ahí te ayuda como a determinar qué hacer. Bueno, a veces nos allegamos a esa clase de aplicaciones porque a lo mejor ya no me incomodas a él. De repente, a ver, vamos a ver si tiene una RFC, entonces ya me animo a pedirle su constancia, si no, pues ¿para qué, no? Entonces, aquí la cuestión es que conociendo tu mercado, puedes determinar qué datos son como de cajón, qué datos incluso a lo mejor, desde que a lo mejor estás en una aplicación y ellos quieren consultar, lo puedes preguntar, para no estar como preguntando todo en una sola sentada, y si aparte la operación se va a llevar tiempo, pues ir como preguntando de poco a poquito, es como las citas, ¿no? O sea, no vas a llegar a la primera cita, María, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? No, obvio que no. Eso lo vas preguntando después, ¿no? Lo vas averiguando después, pero es parte de eso. Entonces, a ver, esta práctica de conocer mejor a tu cliente es algo que yo he recomendado para temas de materialidad. A ver, aunque no seas un giro vulnerable, aunque no reportes al portal antilavado, es sano que tengas expediente de tus clientes. Es sano que tengas expediente de los proveedores, porque el día de mañana te van a ayudar a justificar por qué sí o por qué no la operación. Y es lo que llamamos la materialidad, o sea, al final reconocer que sí hubo una relación, sí hubo un vínculo, mira, a lo mejor ahorita es un tema, pero a ver, yo sí lo consulté, sí tiene una página web, mira, yo tengo estos datos, aquí era donde le mandábamos los pedidos por correo. Entonces, es una práctica que más allá de esta ley antilavado, se va a volver sana para muchos ámbitos, pero va a ser el inconveniente de que vamos a estar como cada vez más globalizados en el tema de tener tantos metadatos compartidos de tantas preguntas que distintas autoridades nos van a estar haciendo, ¿no? Entonces, ahí es lo que enriquece la inteligencia artificial, la multitud de datos que vamos a estar generando constantemente en la nube. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja? Que ahora sí, con la Agencia de Transformación Digital, cuando entre ya en operaciones la llave MX y la curva biométrica,
pues digo, ya nada más con que llegues, ¿no? O sea, ya con que Ya te identifiqué, ya sé quién eres. ya sé todo, o sea, pero a lo que voy es que, a ver, mientras no lleguemos a ese punto, es la incomodidad de estarte preguntando. Va a llegar un punto donde a donde vayas o lo que sea que hagas, pues ya te va a estar identificando y vas a estar arrastrando tu expediente digital para todas las cosas que hagas. Ahí es donde nos están preparando para ese nivel de control. De control e identificación. Sí. Porque lo acabas de decir, ya con esas, con toda esa información, te paras a constituir una empresa, te vas a solicitar un empleo, pues ya sabemos, ya por sistema se sabe qué tienes y qué no tienes. Ya se sabe cuál es tu expediente, tu historial. Dicen por ahí, ya saben qué es lo que qué es lo que acabas de comer o qué es lo que te hizo daño. O sea, seguramente hasta ese momento vamos a llegar. Pero bueno, como tú dices, es importante el conocer a tu cliente, es importante la capacitación a la persona para que comercialmente no afecte al negocio, porque pues siempre lo hemos dicho, cuando un asesor afecte la cuestión de la operación y no tengamos esa habilidad de implementar esa estrategia o esa información, pues obviamente lo que menos queremos, repito, es de que afecte el día a día de la operación, los ingresos. Entonces, estar preparados para cuando lleguen los actos de fiscalización por parte de Hacienda, los actos de inspección, porque son ellos los que piden la información. Entonces, ahorita ya para ir terminando también, con la reforma que ya se dio, ¿cuáles son las recomendaciones adicionales que se le hacen a las agencias de automóviles, a los notarios, a las joyerías, a los casinos, que ahorita está de moda, está por la cuestión de la famosa barredora, que el tema de los casinos? ¿Cuál es la recomendación que se le tienen que hacer a esas personas para que conozcan mejor a su cliente? Bueno, para empezar, yo creo que, por ejemplo, una de las estrategias que algunos giros han implementado es que conocen al cliente desde el inicio. Es decir, el error que algunos cometen es que quieren que rebase cierto umbral o cierto volumen de operaciones para decir, bueno, ya te voy a preguntar. Y yo creo que aquí la estrategia es conócelo desde la primera vez, ¿no? Hay información incluso básica que cuando te dicen, oye, mira, es que tenemos información que puedes consultar en nuestra aplicación y para entrar a la aplicación, por ejemplo, de entrada te pide tu nombre, un correo electrónico, es decir, el ir implementando como de a poquito mecanismos de donde ellos obtengan información o convivan contigo que impliquen el que dejen, por ejemplo, ciertos datos. Había una joyería que me decían, es que nosotros lo que les implementamos es que por cierto nivel de compras, les damos un regalo el día de su cumpleaños. Es como una suscripción, ¿no?, que tienen con nosotros, les damos un regalo el día de su cumpleaños, y con el pretexto del día del cumpleaños, pues ya me dan información de cuándo nacieron. Es decir, es buscar esas estrategias, ¿no?, de cómo obtener la información. Sin embargo, a ver, con esta reforma, yo creo que más bien lo que tenemos que implementar, más que un cambio en cuanto a cómo lo hacemos, más bien en cuanto al nivel donde podemos justificar lo que hacemos. Creo que es la parte que no tenemos documentada. Es decir, todos los casinos, todas las agencias no tienen un manual. O sea, lo primero que te preguntan es, a ver, dime cómo le haces para pedirle la información. Se lo pides aquí en persona, te llegan a un formulario, te lo llenan por correo electrónico. Dime cuál es tu método, cuál es tu sistema. No van a juzgar si es bueno o malo. Te están pidiendo cómo le haces. Y lo que no tenemos es documentado cómo le hacemos. Entonces, a ver, si no tienes un documento de cómo le haces, mi impresión, si yo te voy a revisar, mi impresión es, pues no tienen ni idea. O no saben ni lo que hace, o a algunos les pregunta y a algunos no. Digo, pensando de que no tienes un método. Entonces, creo que debemos empezar por el método, porque al tener ese método, ese manual, esa fórmula, cuando se lleva a cabo, pues tengo un resultado. Cuando no, es porque no se aplicó, pero me va a ayudar a medir. O sea, en el caso de que haya un encargado o un responsable de esto, te va a ayudar a medir, oye, ¿por qué por qué del 100% de operaciones nada más tengo expediente en el 70% y en el otro no? Entonces, ¿qué está fallando en mis vendedores o qué está fallando en mi personal, ¿no?, que tiene contacto con el público, que no logran obtener la información o no les importa? Porque luego ese es el punto. No, hay a los que lo que les interesa es vender, Juan Luis. O sea, me ha tocado en joyerías que dicen, venden, ¿no? Oye, es que no le pediste la identificación, no le pediste, no, porque dice la vendedora, porque si me pongo a preguntarle ya no me compra y yo lo que quiero es vender. Entonces yo vendo y ¿qué hacen?
disfrazan la operación de público en general. O sea, ahora sí que la meten con la venta del día y ahí ya se fue. O sea, ya no pidieron para nada información. Digo, pues al final no hay evidencia, ¿no? En esto. Mira, voy a tocar un tema muy sensible. A ver. Está ahorita como muy en boga esta pregunta, ¿no? De Andy, de cuánto se gastó, ¿no? En su viaje a Japón y... No, bueno. Hay una reportera que se llama Denise Dresser que hacía la pregunta, a ver, ¿dónde está la UIF? ¿Dónde está ISAT? O sea, ¿dónde están esas autoridades que como que permiten que... A ver, no es así. El punto es el siguiente. La gente que sabe de estas cosas y que sabe lavar dinero, así te lo pongo, sabe que no debe de dejar pistas. Entonces, ¿qué hacen? Pues se lo gastan en efectivo, así de sencillo. Entonces, tú puedes decir, no, pues es que te vi saliendo de la tienda tal o que te vi en el auto X. Pues sí me viste. Por ejemplo, a mí me pueden ver pero es de Juan Luis, no es mío. O sea, yo a lo mejor ahí me lo prestó para echarme una vuelta. A lo que voy es que esa no es evidencia de. Es decir, mientras no haya un documento, un contrato, un comprobante, una transferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de estas operaciones en efectivo, por eso se llevan a cabo en efectivo, es precisamente para no dejar como la pista de quién está comprando. Pero a ver, haciendo eco a lo que dijiste, seguramente no hay, ni pidieron la factura a su nombre, ni una tarjeta. Ni usó una tarjeta. Pero dijiste tú hace rato, hay alertas. Sí, sí. Hay alertas. Y esas alertas también dicen algo. Es lo único que yo comento. Entonces, en materia de la ley antilavado, ese es mi punto. Debe estar sin duda debidamente documentado, debidamente sustentado. Por algo son las alertas, también queremos pensar eso, pero ¿cómo materializar esas alertas a algo, a una cuestión 100% jurídica? Ah, es Porque que lo eso que está acabas de padre. comentar, porque esto fue chisme, o fue Sí. comidilla, o fue como tú quieras manejar una cuestión mediática. Pero ya hablando de la cuestión legal, pues como tú lo comentas, pues es una foto que decía ahí Prada. Ajá, ¿no? Y hasta las bolsas, ¿no? Dices, no manches. Ese se parece a mí. No, en alguna ocasión que fui a dar un curso a León, hasta me tomaron la foto para el Face, ¿no? Porque me decían, no, de contadora que traigo mi maleta y una bolsa con unas cositas que compré. Y cuando van por la bolsa, cuando ven que viene la góndola, pues, ¿qué compró contadora? Y me tomaron una foto, ¿no? Porque para mí ir a León es como ir a Disney, ¿no? Entonces ahí llevaba botas, bolsas, ¿no? Bueno. Que ese es un tema luego con mis pretendientes, porque cuando ven fotos así, luego se imaginan, no, ay, ya gastó tanto. Pero a ver, pero para eso trabajo, Juan Luis. O sea, lo que voy es que ya si desde ahí ya te empiezan, todavía ni me mantienen y ya me van a empezar a preguntar, pues esa es una bandera roja, esa es una alerta. No, es una alerta. Bueno, hablando de alertas, a ver, ¿dónde está el punto y por qué es importante el tema de que preguntes y armes expedientes? Porque, a ver, cualquier persona, vamos a hablar de mis pretendientes, o sea, imagínate uno que aparece en un aviso porque compró un vehículo y compró otro vehículo y acaba de comprar una propiedad y a lo mejor compró por ahí una joya y a lo mejor blindó uno de los vehículos o blindó su casa, es decir, en la medida en la que la gente vaya apareciendo en estas alertas o en los avisos, es como un foco de atención, es como ponerle ahí como el post-it de, pues aquí hay. Porque aparecen, digo, no en el mismo año, ¿no? Pero aparecen distintos avisos, como que tiene operaciones donde rebasa cierto umbral, pues aquí tenemos una fuente de información y de riqueza. Es lo que ellos buscan. Entonces, en la medida en la que más giros y más empresas estén de preguntonas o están integrando datos de la gente, pues les van a ayudar a hacer este filtro de dónde sí buscar y dónde no. Ese es realmente el objetivo. Tienes razón con el tema de las alertas y ese es el propósito. Correcto. Pues hay que estar preparados con toda esa información que nos piden cuando las autoridades deciden ya ir a revisar, repito, a las agencias de automóviles, a los notarios que nos ha tocado últimamente mucho, a los casinos, a las joyerías y pues ni se diga a las constructoras o los inmobiliarios. Pues como siempre, Penny, un gusto platicar contigo. Gracias amigos. Gracias a ti y gracias a toda la gente que nos hace favor de ver y escuchar, ya lo saben. Compartan la información también, compartan si les gustó, compartan este podcast, este video, este programa a sus conocidos, no solo a los conocidos agencias de automóviles, notarios, joyerías, sino también a los pretendientes que están saliendo en varias alertas, que ya soy, ay, mira, chécalo porque
yo te he visto con 2, 3 carritos, yo te he visto con 2, 3 joyitas, yo te he visto con 2, 3 inmuebles, entonces pues a lo mejor estás en alguna de las alertas. Entonces también que lo compartan esta información. Muchas gracias, producción, muchas gracias a Frida y a Betty, y muchas gracias a ustedes que nos hacen favor de venir a escuchar. Un abrazo a la distancia.